Hay un discurso que Jesús pronunció y que los evangelios registran con una precisión que eriza la piel cuando lo lees completo y en contexto. Un discurso que ocurrió 4 días antes de su muerte, en la cima del Monte de los Olivos, con Jerusalén a sus espaldas y sus 4 discípulos más cercanos sentados frente a él, escuchando algo que ninguno de ellos esperaba escuchar. Un discurso que los teólogos llaman el discurso del Monte Olivet, y que contiene las palabras más directas, más específicas y más perturbadoras que Jesús pronunció sobre el futuro de la humanidad. Pero hay algo en ese discurso que casi nadie menciona. Hay una dimensión de lo que Jesús dijo esa tarde en el Monte de los Olivos que fue sistemáticamente omitida, minimizada y en algunos casos directamente eliminada de la enseñanza cristiana mainstream. Durante siglos, no por conspiración dramática, no por un concilio secreto que se reunió en la oscuridad para reescribir las Escrituras, sino por algo mucho más humano y mucho más comprensible. Porque lo que Jesús dijo era demasiado específico, demasiado concreto y demasiado incómodo para ser enseñado completamente en una institución religiosa que necesitaba estabilidad, continuidad y control sobre el mensaje que transmitía. Lo que vas a escuchar hoy no es especulación, no es interpretación creativa de textos oscuros, es la lectura directa y completa de lo que Jesús dijo en el Monte de los Olivos, con el contexto histórico, cultural y lingüístico que la mayoría de las enseñanzas religiosas omiten, con los elementos que fueron minimizados, restaurados a su lugar correcto y con la conexión entre lo que Jesús describió y lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, presentada con la honestidad intelectual que el tema merece. Quédate, porque lo que viene va a cambiar completamente la manera en que lees ese texto y la manera en que interpretas lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Para entender completamente el discurso del Monte Olivet, primero tienes que entender el contexto exacto en que fue pronunciado. Porque ese contexto no es decorativo, es fundamental para entender por qué Jesús dijo lo que dijo, por qué lo dijo de esa manera específica y por qué la dimensión más perturbadora de lo que dijo fue la más silenciada. Era el martes de la semana de la Pascua del año 33 después de Cristo. Jesús había pasado los días anteriores enseñando en el templo de Jerusalén en medio de una tensión que los evangelios describen como casi insoportable. Los fariseos lo habían confrontado múltiples veces intentando atraparlo en alguna declaración que pudieran usar legalmente en su contra. Los saduceos lo habían desafiado sobre la resurrección. Los escribas lo habían probado sobre el mandamiento más importante. Y en cada uno de esos enfrentamientos, Jesús había respondido con una claridad y una autoridad que dejaba a sus interlocutores sin palabras y que al mismo tiempo aumentaba la determinación de las autoridades religiosas de eliminarlo antes de que su influencia sobre el pueblo se volviera irreversible. Y entonces ocurrió algo que desencadenó el discurso más largo y más profético que Jesús pronunció en todo su ministerio público. Cuando salían del templo, uno de sus discípulos señaló las construcciones del templo con una admiración genuina y le dijo: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Y la respuesta de Jesús fue algo que ninguno de los discípulos esperaba. Respondió: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo de Herodes era considerado una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Sus muros exteriores estaban formados por bloques de piedra caliza de un tamaño y un peso que hacían su destrucción literalmente inconcebible para cualquier persona del siglo I. Algunos de esos bloques pesaban más de 500 toneladas. Y Jesús acababa de decir que no quedaría piedra sobre piedra. Eso no era una metáfora, era una predicción geopolítica específica y verificable sobre el futuro de la estructura física más importante del judaísmo del siglo I. Los discípulos esperaron hasta que llegaron al Monte de los Olivos, cruzando el Valle del Cedrón, subiendo la ladera hasta el punto desde donde Jerusalén y el templo eran completamente visibles en todo su esplendor. Y allí 4 de ellos, Pedro, Santiago, Juan y Andrés, se acercaron a Jesús en privado y le hicieron la pregunta que estaba ardiendo en todos ellos: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo?»
3 preguntas en una. Y la respuesta que Jesús dio a esas 3 preguntas, registrada en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, con variaciones complementarias que se enriquecen mutuamente cuando se leen juntas, es el texto profético más específico, más detallado y más verificable que existe en toda la Biblia. Jesús comenzó su respuesta con algo que casi siempre se pasa por alto en los estudios de este texto. Antes de describir cualquier señal, antes de mencionar cualquier evento futuro, dijo: mirad, que nadie os engañe. Esa advertencia inaugural no era retórica, era la clave interpretativa de todo lo que seguía. Porque Jesús sabía algo que la historia de los 2000 años siguientes confirmaría de manera abrumadora: que la profecía sobre el fin de los tiempos es el territorio donde más engaño, más manipulación y más distorsión ha ocurrido en la historia del pensamiento religioso. Desde los falsos profetas del primer siglo que proclamaban que el fin era inminente, hasta los predicadores televisivos del siglo XX que fijaban fechas exactas que nunca se cumplían, la profecía escatológica ha sido el campo de cultivo más fértil para el engaño religioso que la humanidad ha conocido. Y Jesús, antes de decir una sola palabra sobre señales y eventos futuros, dijo: no os dejéis engañar. Esa advertencia tiene implicaciones directas para la manera en que debemos leer todo lo que sigue, porque si el engaño es la primera advertencia, entonces la claridad, la honestidad y el cuidado interpretativo son las primeras responsabilidades de cualquiera que enseñe este texto. Y eso incluye reconocer algo que la mayoría de las enseñanzas sobre este discurso no reconocen con suficiente claridad: que el discurso del Monte Olivet tiene 2 dimensiones temporales simultáneas. Una dimensión que Jesús describió como cercana, que se cumplió históricamente dentro de la generación que lo escuchó, en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó Jerusalén y el templo con una precisión que cumple cada detalle de lo que Jesús predijo, y una dimensión que apuntaba hacia algo mucho más lejano, hacia un horizonte que todavía no se ha alcanzado completamente, y la confusión entre estas 2 dimensiones temporales es precisamente la raíz del mayor error interpretativo que se ha cometido con este texto durante siglos. La primera señal que Jesús describió fue esta: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Esa frase, principio de dolores, es una traducción del griego odín, que literalmente significa contracciones de parto. Jesús no estaba describiendo señales que anuncian el fin como una línea de llegada. Estaba usando la metáfora del parto, donde las contracciones comienzan suaves y espaciadas, y gradualmente se vuelven más intensas y más frecuentes hasta que llegan al momento del nacimiento. El mundo en los últimos tiempos, según esta metáfora, no se deteriora linealmente hacia el colapso. Se contrae, se intensifica. Las crisis se vuelven más frecuentes, más severas y más globales de manera progresiva, hasta que algo nuevo nace de esa intensidad. Lo que Jesús describió a continuación fue algo que la enseñanza religiosa tradicional casi siempre enseña como un evento futuro, pero que Jesús claramente ubicó dentro del horizonte temporal de su propia generación. Dijo: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esas palabras no son una profecía del futuro lejano. Son instrucciones operativas para personas específicas en un momento específico. Y la historia registra con una precisión extraordinaria que esas instrucciones fueron seguidas por la comunidad cristiana de Jerusalén con resultados igualmente extraordinarios. Cuando en el año 66 después de Cristo comenzó la rebelión judía contra Roma y el general romano Sestio Galo avanzó sobre Jerusalén con su ejército antes de retirarse inexplicablemente antes de completar el sitio. La comunidad cristiana de Jerusalén interpretó ese momento exacto como la señal que Jesús había descrito y huyó a Pella, una ciudad al otro lado
del río Jordán. Y cuando 4 años después el general Tito completó el sitio y destruyó la ciudad en el año 70. Los registros históricos del propio Josefo, el historiador judío que presenció los eventos, señalan que más de 1 millón de judíos murieron en el asedio y que 100.000 fueron llevados cautivos. Pero la comunidad cristiana, que había seguido las instrucciones de Jesús y huido a Pella, no tuvo ninguna baja registrada, no es cero, y el templo fue destruido exactamente como Jesús había predicho. No quedó piedra sobre piedra. Los arqueólogos modernos han verificado que los romanos literalmente demolieron las piedras del templo hasta el nivel del suelo, para extraer el oro derretido que se había filtrado entre las juntas durante el incendio. Pero ahora llegamos a la parte del discurso que fue más sistemáticamente omitida de la enseñanza mainstream, la parte que conecta lo que ocurrió en el año 70 con algo que todavía no ha ocurrido. Jesús dijo algo en el medio del discurso que los intérpretes más honestos reconocen como una transición temporal, un salto desde el horizonte cercano del año 70 hacia un horizonte mucho más lejano. Dijo en él: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Esas palabras no describen el año 70. El año 70 fue catastrófico para Jerusalén, pero no produjo señales en el sol, la luna y las estrellas. No produjo angustia global de las naciones. No produjo el fenómeno que Jesús describió como las potencias de los cielos siendo conmovidas. Lo que Jesús describió en esa sección del discurso apuntaba hacia algo diferente, algo de escala planetaria y no meramente regional, algo que todavía forma parte del horizonte no cumplido de la profecía. Y es en esa sección donde encontramos la parte más censurada de todo el discurso. Porque Jesús dijo algo inmediatamente después de esa descripción que los compiladores de las lecturas litúrgicas, los creadores de los catecismos oficiales y los autores de los resúmenes doctrinales de las grandes instituciones religiosas han omitido consistentemente por razones que, cuando las entiendes, son completamente comprensibles desde una perspectiva institucional, aunque sean profundamente problemáticas. Desde una perspectiva de honestidad intelectual, dijo On: de cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esas dos declaraciones juntas son el núcleo de la censura que da título a este video, porque tomadas literalmente y en secuencia generan una tensión que las instituciones religiosas han manejado de 3 maneras distintas a lo largo de la historia, y ninguna de las 3 es completamente satisfactoria. La primera manera ha sido ignorar la primera declaración y enfocarse solo en la segunda. Nadie sabe el día ni la hora. Eso resuelve el problema institucional de no tener que dar fechas, pero omite completamente lo que Jesús dijo sobre esta generación. La segunda manera ha sido reinterpretar la palabra generación para que signifique algo diferente a su sentido natural, sugiriendo que Jesús hablaba de la raza humana o de la generación que vería las señales finales, en lugar de la generación que lo estaba escuchando. Esa reinterpretación ha sido enormemente influyente, pero requiere forzar el significado natural del griego genea, de maneras que la mayoría de los lingüistas serios no pueden sostener honestamente. La tercera manera ha sido separar completamente las dos partes del discurso, enseñando que todo lo que se refiere al año 70 pertenece a una sección, y todo lo que se refiere al fin de los tiempos pertenece a otra sección diferente, como si fueran 2 discursos distintos en lugar de uno solo, con 2 dimensiones temporales entrelazadas. Ninguna de esas 3 aproximaciones es deshonesta en términos de intención. Todas reflejan el esfuerzo genuino de intérpretes serios por resolver una tensión textual real, pero todas omiten algo que la lectura completa, honesta y contextualizada del discurso revela con claridad. Lo que Jesús estaba haciendo con esas 2 declaraciones, aparentemente contradictorias,
Era exactamente lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento cuando describían eventos que tenían un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano simultáneamente. La profecía bíblica funciona frecuentemente en lo que los teólogos llaman cumplimiento doble o tipo y antitipo. Un evento cercano prefigura y señala un evento lejano. El cumplimiento parcial en el horizonte cercano es la garantía y la señal de que el cumplimiento completo en el horizonte lejano también ocurrirá. Y lo que Jesús estaba diciendo con aquella generación no pasará, era que la destrucción del templo en el año 70, que esa generación efectivamente vio, era la garantía de que todo lo demás que había descrito, incluyendo los eventos de escala global que todavía no han ocurrido, también ocurriría con la misma certeza. Y ahora llegamos a la parte más perturbadora de todo este análisis, la conexión entre lo que Jesús describió para el horizonte todavía no cumplido y lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Jesús dijo que una de las señales clave del tiempo final sería algo que él describió con una frase que en el griego original es tan específica y tan técnica que los traductores han luchado con ella durante siglos. La describe como la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, y añadió en el que lee, entienda. Esa frase, el que lee, entienda, es extraordinaria en su contexto porque Jesús estaba hablando, no estaba escribiendo. Y sin embargo dijo, el que lee, lo cual indica que estaba señalando hacia el texto escrito de Daniel como la clave interpretativa de lo que acababa de decir. Estaba diciendo, para entender esto, necesitas leer a Daniel. Y cuando lees a Daniel y encuentras la descripción de la abominación desoladora en los capítulos 9, 11 y 12, lo que encuentras es algo que tiene implicaciones directas para eventos geopolíticos que están ocurriendo en el mundo en este momento con una especificidad que ningún análisis puramente político puede explicar completamente. Jesús también describió algo que llamó la Gran Tribulación, un período de angustia global de una intensidad sin precedentes en la historia humana. Sus palabras exactas fueron, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esa descripción de un período donde literalmente toda vida humana estaría en riesgo de extinción si no fuera interrumpido supernaturalmente era inconcebible para cualquier persona del primer siglo. Ninguna guerra, ninguna plaga, ninguna catástrofe natural de la historia antigua había amenazado la existencia total de la humanidad. Pero en el siglo XXI, por primera vez en la historia humana, esa descripción tiene correlatos tecnológicos verificables. Las armas nucleares, las armas biológicas de destrucción masiva, las amenazas de colapso ecosistémico global y las capacidades de vigilancia y control total de poblaciones que la tecnología moderna hace posibles. Son el primer contexto en la historia humana, donde la descripción de Jesús sobre un período capaz de extinguir toda vida humana tiene una base tecnológica real. Si este video removió algo en ti, si algo de lo que escuchaste hoy te hizo ver el mundo que te rodea con ojos diferentes, entonces comparte este video con alguien que necesite esa claridad. Porque en un mundo donde el ruido, la confusión y el engaño son la norma, la claridad sobre lo que está ocurriendo realmente es uno de los regalos más poderosos que puedes dar a alguien que amas. Suscríbete a El Gabinete de Jesús porque cada semana entramos más profundo en las enseñanzas del Maestro y las convertimos en herramientas reales para entender el mundo, para vivir con propósito y para no ser engañados en un tiempo que Jesús mismo describió como el tiempo del engaño más grande de la historia. No religión, no sermones. Verdad profunda, análisis honesto y claridad para los que tienen oídos para escuchar. El gabinete está abierto, te espero en el próximo video.